Otras aristas de la noticia. Economía. Pensini con todo. De regreso con ustedes aquí en el Circuito Éxito, su programa Pensini con todo. Y tenemos en línea al profesor Pedro Palma. Él es PhD en Economía, profesor emérito de IESA, director de Ecoanalítica y autor del libro La política cambiaria en Venezuela, más de 100 años de historia. ¿Cómo está, profesor? Siempre un placer hablar contigo, Pedro. ¿Cómo están las actividades? ¿Qué tal, Pedro? Un placer. Gracias por la llamada y saludo a tus oyentes. Muchas gracias. Bueno, la semana pasada pude compartir contigo y con la gente de Ecoanalítica el foro que hacen todos los años, esta vez vía Zoom. Me agradó mucho que se conectó mucha gente y además que toda la ponencia la seguí con mucha atención. Pero antes de hablar de eso, quería que me hablara sobre el libro La política cambiaria en Venezuela, porque ha sido un éxito y se está consiguiendo aquí en Venezuela. Para que nos desluce de qué se trata. Nosotros ya tuvimos una entrevista sobre esto, pero vale la pena recordarlo y además que dónde los pueden conseguir los radioescuchas. Bueno, gracias, Pedro. Mira, el libro es un libro donde básicamente se analiza cómo ha sido la evolución de las distintas políticas cambiarias que se han aplicado en Venezuela desde 1918 hasta hoy. Y eso se justifica porque en Venezuela, en todo ese lapso de 100 años, hemos aplicado cualquier tipo de política cambiaria que te puedas imaginar. Esto ha sido un verdadero laboratorio de políticas cambiarias y por lo tanto hacia Venezuela, o el análisis de las políticas cambiarias en Venezuela y sus consecuencias, cómo han evolucionado, cómo fracasaron o cómo tuvieron éxito, realmente importante, porque ahí se pueden aprender muchísimas lecciones y se pueden sacar conclusiones fundamentales, que es una de las cosas, pues obviamente, que intenta el libro, de explicar cuál debería ser la política cambiaria más idónea que se debería aplicar a futuro en Venezuela. Y eso es lo que tratamos de explicar, pues, en el libro. Es un libro interesante, un libro, me tomó mucho tiempo hacerlo, pero fue realmente una investigación fascinante, ¿no? El libro está en venta aquí en Venezuela en Tecniciencia, que ellos hacen entrega a nivel nacional, en la librería de IESA y en el Buscón, y a nivel internacional está en Amazon. En Amazon está tanto en formato impreso como en formato de ebook, en Kindle. Y también se puede obtener en Barnes Noble a nivel internacional, y en formato ebook se puede obtener tanto en Kindle como en Apple Books, y en la Casa del Libro de España también está ya en formato electrónico. Es una experiencia bien interesante y ha tenido bastante aceptación, para buena fortuna. Está bien. Mira, te quería preguntar porque sacar un libro en ebook hoy parece que es más fácil, y mira todos los formatos de los que estás hablando. Es un procedimiento fácil para cualquier persona que también quiera sacar su libro. Mira, así es. No es una cuestión sencilla publicar un libro. Esta ha sido una experiencia realmente interesante, pero he contado con un apoyo extraordinario de técnicos que me han ayudado, pues, sobre todo a realizar todo el diseño y formateo del libro en las distintas versiones, y eso ha funcionado muy bien. De hecho, estamos terminando ya la traducción del libro al inglés, y yo calculo que ya en el mes de diciembre el libro puede estar disponible en inglés también en todas estas redes de Kindle, Apple Books, Casa del Libro no, pero en Amazon y en Casa del Libro, en Barnes Noble y todo, puede estar en formato electrónico por lo menos en el mes de diciembre en el idioma inglés. Es interesante decirle a los estudiantes que están cursando economía, finanzas, que lo compren también digital, porque pueden obtener las gráficas y utilizarlas de manera más fácil. Yo sé que hay derechos de autor y todo, pero una gráfica la puedes copiar, sale mejor que escanear un libro, y sé que lo utilizan todos estos temas y todos estos números para hacer sus estadísticas y para presentar sus tesis y sus exámenes. No sé si estás de acuerdo. Mira, totalmente de acuerdo. No solamente que estoy de acuerdo, sino que una cosa interesante,
es que en las versiones electrónicas del libro los gráficos están en color, están a color, mientras que en la versión impresa están en blanco y negro. Pero resalta, por lo tanto, mucho más, se puede ver mucho más los contrastes en la parte gráfica en la versión electrónica del libro, y tienes toda la razón, y eso está pues mucho más al alcance de cualquier estudiante, comprar el libro primero porque lo pueden obtener en forma instantánea. Eso es una transmisión instantánea, y en sus tablets o en sus iPhones y todo esto, pues o teléfonos electrónicos los pueden obtener en forma inmediata. Y de hecho mañana me invitaron a la universidad a dar una conferencia a los estudiantes de economía de la Universidad Central, porque ellos están celebrando la Semana del Economista. Y entonces mañana tienen a las 10 de la mañana una presentación conmigo precisamente sobre esto, sobre las políticas cambiarias, y le voy a mencionar eso, ¿no? De que pueden obtener el libro en electrónico en una forma pues instantánea y con acceso a todos los gráficos a color del libro, ¿no? Y les tengo una buena noticia. El libro costaba $25 y está tachado y está en $9.99, o sea que menos de la mitad de precio lo pueden adquirir. Así que muy bien, ese es el formato Kindle. También lo tienen en paperback y sí, cuesta los $25. Así sí, que, bueno, en Estados Unidos el precio es $25. Aquí el precio es 18. En Venezuela pusimos un precio un poco más económico localmente. Sí. Muy bien, y lo pueden conseguir en Tecniciencias, ¿en qué otras librerías? Así es. Ok, mira, pero tu mejor técnica tiene que haber sido María Cristina Palma, la que te pudo ayudar. Estoy seguro de eso, porque cuando ella me hizo llegar el libro, no sabes cómo se fajó a llamar, a buscar su interés de llevarlo. De verdad que te felicítala de mi parte y ese super equipo que han hecho. Bueno, se agradece. No, realmente hizo una labor extraordinaria de promoción inicial del libro. Después tiró la toalla un poco, pero inicialmente fue el gran motor de promoción del libro. Está muy bien. Mira, pero tengo que hacer una pausa para hacer publicidad y regresamos contigo, ¿ok? Ok, muy bien. Bueno, ya regresamos. Pensini con todo. De los hechos a la noticia. Con Pedro Pensini. Circuito Éxito. De regreso con ustedes, tengo, bueno, el lujo de tener al profesor Pedro Palma, PhD en Economía y profesor de IESA. Estamos hablando sobre su libro, primero La política cambiar en Venezuela, pero también del foro que da Ecoanalítica todos los años. Tuve el placer y el honor de moderarlo junto a Ginette González. Y bueno, en verdad que pasamos un rato muy agradable, aprendí como siempre muchísimo. Pedro, quería que nos hicieras un resumen de la exposición, por favor. ¿Cómo no? Mira, en ese foro se hicieron varias presentaciones. A mí me tocó hablar sobre la realidad económica venezolana, sobre todo en el año 2020, pues lo que hemos estado viviendo durante este año. Y una de las cosas pues que allí se planteó es que desgraciadamente este año es la continuación de un proceso realmente dramático en el que la economía venezolana ha colapsado durante los últimos 7 años. Entre el año 2014 y el año 2019 la economía se contrajo, el Producto Interno Bruto se contrajo en casi un 70%, es decir, hoy estamos produciendo, o este año estábamos produciendo un 30% de lo que producíamos en el año 2013. Y para desgracia, este año se han complicado mucho las cosas con la pandemia y con el confinamiento generado por la contaminación del COVID-19, y eso entonces ha hecho que, si bien todas las economías del mundo, no creo que se salve ninguna, van a contraerse este año debido a toda esta situación extraordinaria que hemos vivido en materia sanitaria, la contracción que vamos a sufrir en Venezuela va a ser mucho más intensa de lo que va a ser el promedio, por ejemplo, latinoamericano, o para no hablar de la contracción en otras economías del mundo. Y por lo tanto estamos esperando que esa contracción inclusive pudiera estar en torno al 30% este año, lo cual se sumaría o se agregaría a la contracción ya acumulada de los últimos 6 años, del 2014 al 2019, y por lo tanto hacia fines de este año esa
esa contracción acumulada de 7 años, de 2014 a 2020, puede estar en el orden de 80%, es decir, que el año que viene vamos a comenzar produciendo unos niveles que están solamente equivalentes al 20% de lo que producíamos en 2013. Eso es una situación realmente trágica, combinada con todavía una preservación de la inflación muy alta, o no tan alta como en el año 2018, que fue el año pico, digamos, de la hiperinflación venezolana, pero todavía una inflación sumamente intensa, que va a estar el orden de 1.800, 1.900% en comparación al año 2019. Y una de las cosas interesantes, que inclusive no se tocó mucho en el foro la semana pasada, pero que ha estado sucediendo durante estos últimos días, es un disparamiento en la cotización del dólar. Ha aumentado muy intensamente el dólar, el precio del dólar durante los últimos días, y eso está haciendo que este mes de noviembre la inflación vaya a ser sustancialmente más alta que la inflación de los meses anteriores. Antes estábamos hablando de una inflación entre 20 y 25% por mes, que es una inflación descomunalmente alta, pero este mes de noviembre vamos a tener una inflación sustancialmente mayor. De hecho, el último estimado, el que acabamos de sacar en Ecoanalítica esta mañana, nos daba una inflación estimada para la semana pasada del orden de 17,1%. Más del 17% solamente en la semana pasada, que es una situación porque se disparó el dólar, ¿no? ¿Perdón? Eso es a consecuencia que se disparó el dólar. Bueno, una de las consecuencias, pero también hay que analizar por qué se disparó ese dólar. Y eso obviamente ha tenido un impacto inflacionario porque ha significado el encarecimiento de todos los productos que se importan, o la expectativa del encarecimiento de todos los productos que se van a importar de aquí en adelante. Pero la razón por la que ese dólar ha aumentado ha sido esencialmente porque en el mes de noviembre tradicionalmente el gasto público se incrementa en una forma importante debido a los gastos en el preámbulo navideño, por las pensiones, los aguinaldos, etcétera, que se dan, y eso ha hecho que el gasto público se haya incrementado en una forma muy importante y que eso se haya traducido en un aumento también muy importante de la oferta monetaria. De hecho, durante las últimas 2 semanas, la oferta monetaria, la liquidez de la cantidad de dinero en poder del público se ha aumentado en 27% tan solo en 2 semanas, y eso ha significado que esa inyección de dinero al mercado monetario, parte del mismo se ha canalizado hacia el mercado cambiario, y la gente está comprando más dólares, y eso ha presionado el precio de la divisa al alza. Y una de las razones por las que la gente, digamos, ha tenido una preferencia por comprar divisas, en primer término, es porque la preferencia del público por mantener activos en bolívares, activos líquidos en bolívares, depósitos bancarios en bolívares, prácticamente es inexistente, y por lo tanto, cuando hay una inyección de bolívares a la economía, la gente tiende a utilizar esos bolívares lo más rápido posible porque sabe que pierde valor con la inflación en una forma sumamente acelerada. Y una de las formas de proteger, digámoslo así, el uso de esos bolívares es comprando dólares, sobre todo cuando el precio del dólar, cuando estaba en torno a los 500.000 bolívares, ese era un precio todavía relativamente, hago el énfasis en relativamente barato, porque el precio del dólar en, digamos, los últimos meses, o a lo largo de este año, ha aumentado muy intensamente, pero mucho menos intensamente que el precio de los otros productos. Por lo tanto, el precio del dólar se ha rezagado en comparación con el aumento de los precios de otros productos, y eso hace que el dólar esté relativamente barato y que la gente perciba que el dólar va a subir de precio en una forma mucho más intensa en el futuro inmediato. Por lo tanto, es un buen momento de utilizar esos bolívares adicionales que se está inyectando el gobierno en comprar dólares, y eso es lo que explica por qué la cotización de la divisa, el tipo de cambio, ha aumentado tan intensamente durante los últimos días. Mira, en la exposición también hablaba sobre la inflación, cómo se había disparado, pero todo el tiempo hablaba sobre la dolarización, pero especificabas que era
la dolarización transaccional, que no es una dolarización en sí. Quería que ampliaras un poquito este tema, que la gente no lo conoce bien. Bueno, mira, sí, lo que ha habido durante los últimos tiempos en Venezuela es una dolarización transaccional, es decir, la moneda que tiende a utilizarse para la realización de las transacciones de menudeo, de compra y venta de cualquier cosa que compra la gente, el dólar ha tomado un papel realmente protagónico, particularmente en las ciudades fronterizas como San Cristóbal, Maracaibo, etcétera. Más del 90% de las transacciones a detal se están haciendo en dólares, y a nivel nacional más o menos el 60% de las transacciones se están realizando en dólares. ¿A qué se ha debido eso? Bueno, eso se ha debido, como ya decíamos, a que la gente prácticamente ha perdido confianza en el bolívar. El bolívar prácticamente no compra nada, porque la inflación y la hiperinflación que hemos estado sufriendo desde fines del año 2017 a esta parte ha hecho que la cantidad de bolívares que se necesitan para comprar la cosa más nimia, un caramelo para un niño, pues estamos hablando de cientos de miles de bolívares, y además no existen ni billetes y mucho menos monedas acuñadas que se puedan utilizar para la realización de esas transacciones. Entonces, la gente ha dejado de utilizar el bolívar como medio de pago y ha migrado a utilizar otra moneda, una moneda mucho más estable, como es el dólar, para la realización de esas transacciones. Y eso es lo que explica lo que hemos dado por llamar pues la dolarización transaccional de la economía. Como tú bien dices, eso no significa la dolarización plena de la economía, pues la dolarización plena de la economía significa pues la eliminación total del bolívar, la desaparición del bolívar como unidad monetaria y la migración a una única moneda o una única unidad monetaria en el país, que sería en este caso el dólar, cosa que no ha sucedido, porque cerca del 40% de las transacciones todavía se realizan en bolívares. La unidad monetaria utilizada por el Estado es el bolívar, pero claro, toda moneda tiene dentro de una economía tres funciones fundamentales, que es una función de unidad de cuenta, o sea, de que todo se expresa en bolívares. El medio de pago es el instrumento a través del cual se realizan las transacciones, y la tercera función es la de reserva de valor, es decir, que la gente sabe que si guarda esa moneda, guarda una cantidad de esa moneda por un tiempo, ella va a preservar el valor, va a mantener el valor. Como en un proceso tan hiperinflacionario como el de Venezuela, pues esa última función ha desaparecido. Nadie percibe que guardar bolívares va a preservar el valor de esos bolívares. Eso se vuelve nada, se vuelve salir agua en cuestión de días. También el dólar ha sustituido al bolívar como medio de pago, pero todavía se utiliza hay en el 40% de las transacciones como medio de pago y como unidad de cuenta. Y por lo tanto todavía el bolívar está allí, está haciendo una función. Ese 40% de las transacciones que se realizan en bolívares, la gente se preguntará, bueno, pero ¿con qué billetes se hacen? No se hacen con ningún billete, pero se hacen con transferencias bancarias, con todo este mecanismo, digamos, de puntos de venta, donde la gente va y puede comprar en un mercado, en cualquier lugar donde haya un punto de venta, puede cargar, digámoslo así, la transacción que realiza contra su depósito bancario. Entonces, las personas que están recibiendo ese dinero que está inyectando el gobierno, que está depositado en sus cuentas bancarias, rápidamente van al mercado, van a comprar cualquier cosa con esos bolívares, y eso lo pueden hacer a través de la utilización de los puntos de venta. Sí. Y por lo tanto, todavía pues el bolívar cumple o está cumpliendo un papel transaccional, aunque cada vez sí, de menor importancia en el país. Bueno, profesor, se me acabó el tiempo y me quedaron algunas preguntas en el tintero, pero tendremos nuevas oportunidades para entrevistarlo. Muchísimas gracias y bueno, estamos pendientes. Con todo gusto, Pedro, y gracias por la llamada. Cómo no, muchísimas gracias al profesor Pedro Palma. Ya regresamos con más para ustedes.